¿Estamos listos? Esta es la palabra de Dios, hermanos, dice. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿verdad? Después de 3 días. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos estar aquí y abrir tu palabra, Señor. Por ello te pedimos que sea tu dirección por tu Espíritu, Señor, revelando tu verdad a nuestra vida, Señor, que esa verdad te pedimos penetre y quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, para que podamos recordar siempre estos eventos, Señor, que hemos estado estudiando, eventos tan importantes, tan trascendentes, que en tu soberanía, Señor, cambiaron la historia de la humanidad, Señor. Te rogamos que podamos ver tu amor en este camino de Cristo a la cruz, Señor, que podamos ver tu maravilloso amor como hoy lo cantábamos, Señor. Alimenta hoy una vez más nuestra fe, Señor, y amor por Cristo nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. El título que tenemos hoy, hermano, los puede ver usted aquí: El Salvador, camino a la muerte. Iniciamos el domingo pasado recordando estos acontecimientos. Recordando en la palabra de Dios nos refleja una relación de eventos que Jesús vivió en su última semana antes de ser crucificado. Estos eventos son de tal importancia que cambiaron, como ya lo mencionábamos, la historia de la humanidad. Eventos que Dios en su soberanía planeó, por supuesto, para cumplir sus planes perfectos con implicaciones eternas. Estos eventos son tan importantes, hermanos, que por la inspiración, por supuesto, del Espíritu Santo, han quedado plasmados en su palabra. Más de 300 profecías se puede calcular en términos generales del Antiguo Testamento. Hacen referencia a estas profecías al ministerio terrenal de Jesucristo. Hacen mención estas profecías a su nacimiento, a su muerte, a su resurrección, a su sufrimiento, precisamente en su camino a la cruz. Dice la palabra de Dios, hermanos: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Aquí se está describiendo en Isaías 53 algo que en aquel tiempo, hermanos, se había profetizado que sucedería. Vamos a Daniel capítulo 7, hermanos, por favor. Daniel 7, para ver algunas de estas profecías que describen lo que nuestro Redentor, nuestro Salvador, iba a vivir llegado su momento. Daniel 7, verso 13. Daniel 7, versículos 13 y 14, iglesia, por favor. Y dice Daniel: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo del hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Dice el verso 14: se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es, ¿qué, hermanos? Eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será, ¿qué? Destruido. Es sorprendente, hermanos, ver cómo incluso salmos como el Salmo 22, 1000 años antes de ser crucificado el Señor, 1000 años
Antes ya se predecían detalles con impresionante precisión de lo que acontecería. De que sus manos incluso y sus pies serían traspasados. Detalles tan precisos como que sus huesos no se habían roto ni siquiera uno, porque se acostumbraba en aquel tiempo, hermano, para de alguna manera concluir con la crucifixión, que ya para irse de ese lugar rompieran los huesos de sus piernas para que colgara el cuerpo y con el peso, hermano, y en las condiciones de alguien que estaba crucificado, no podía ya respirar, era inminente en minutos su muerte. Rompían sus huesos para ello, y la Escritura enseñaba que los huesos del Señor no iban a ser rotos. Es tanta la importancia de estos sucesos que las narraciones de esta última semana de Jesús en su camino a la cruz, hermanos, ocupan una importante porción dentro de los diferentes evangelios. Es tan importante que es significativo la porción que hablan los evangelios acerca de esto. Mateo le dedica a esa semana, tan solo a esa semana, la cuarta parte de toda la carta ahí en Mateo. Marcos, por ejemplo, le dedica 1/3 de la carta. Lucas le dedica un 20% de sus capítulos, y el Evangelio de Juan, hermanos, un poco más de la mitad de todo el Evangelio. Imagínense si esto no refleja la importancia de estos sucesos que estamos estudiando en estos días acerca del camino de Jesús a la cruz. Gran importancia, hermano. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, se dirigía a cumplir, hermanos, la encomienda del Padre, que era que Cristo tuviera que padecer, como lo leímos, para cumplir con el mandato de Dios. Esta historia de Cristo revela el amor de Dios hacia los hombres, y por supuesto también nos está revelando su plan soberano para el perdón de pecados. Y como fin, hermanos, de aquellos que hemos sido perdonados, la vida eterna segura para todos nosotros. ¿Qué acontecía, hermanos, en la víspera de la crucifixión de Cristo? Recordemos que el domingo pasado estudiamos y meditamos acerca de la entrada de Jesús. ¿A dónde, hermanos? A Jerusalén, así es. Estudiamos esa porción de la Escritura. Entrando Jesús en vísperas de la Pascua, fue recibido de una manera, hermanos, magnífica, en magnificencia. Fue recibido de una manera en que los hosanas al Rey se escuchaban por medio de miles y miles de voces. Eran grandes multitudes que iban atrás y que iban adelante de donde Él se encontraba. Los motivos por los cuales había miles y miles de personas en ese lugar, usted los recuerda. Aparte de que era la Pascua, iba muchísima gente de muchos lugares, hermanos, para celebrar esa fiesta y sacrificar corderos para la expiación del pecado. Pero además Jesús había venido realizando grandes prodigios y maravillas, hermano. Mencionamos algunos de ellos. Había dado vista a los ciegos, había levantado paralíticos, y no obstante eso, hermanos, aún había resucitado muertos. ¿Cómo no iba a seguirle tantas personas? Hermanos, si hoy siguen a falsos maestros, falsos profetas, y los sigue mucha gente, ¿no es cierto? Y dije falsos. Imagínense cómo no iba a seguir tanta gente al Hijo de Dios, al que traía palabra de vida. Él mismo era la palabra en vida, hermano, y la luz del mundo. Por esas circunstancias es que tantas multitudes le seguían, y en su entrada decían Hosana al Rey, reconociéndole como Salvador. ¿Recuerda lo que significa Hosana? Dios salve. Sálvanos hoy, era en términos generales la expresión que la gente, esos miles, clamaban al Mesías, que iba sentado en un pollino, hermanos. Sin embargo,
Aquellas multitudes, hermano, no reconocieron a Cristo como ese Mesías espiritual que les traería una salvación espiritual o una salvación del yugo de esclavitud del pecado. No lo reconocían así, sino lo que lo veían como un Mesías militar, un Mesías que traería libertad, así lo veían ellos, de la opresión y del yugo romano. Jesús sabía que ese pueblo que clamaba no le alcanzaba a reconocer quién era él. Ciertamente un Salvador, pero no un Salvador militar. Jesús sabía esto, hermano, y mencionamos en su momento que en Lucas 19 dice, o si tan solo tú conocieses, decía Jesús, a lo menos en este tu día, lo que es paz, lo que es tu paz para ti. Es decir, el Señor lloraba porque estas multitudes no alcanzaban a ver que tenían al Hijo de Dios frente a ellos. No alcanzaban a ver que era el único que podía traer una libertad verdadera a sus vidas. ¿Usted es libre? Hoy es libre en Cristo. Aquel recibimiento a Jesús en su entrada a Jerusalén había provocado, hermano, mire, gran enojo. ¿En quiénes? En los fariseos, en los escribas, en los saduceos. Gran enojo, hermano. Ese enojo, mire, empezaba a crecer cada vez más. Cada vez más. Escribas, fariseos, saduceos tenían enojo porque Jesús los confrontó, porque Jesús en sus ayes les decía quiénes eran, les llamó hipócritas. ¿No es cierto, hermanos? Imagine. Y había enojo porque como aquel que los confrontaba y les llamaba hipócritas, el pueblo, la gente le proclamaba como un rey. Ahora veamos lo que la Escritura narra en los días que siguieron a su entrada a Jerusalén. Porque prácticamente Jesús iba camino a su muerte. Y dice la Escritura en Marcos, no lo busque, Marcos 11, narra que Jesús entró en Jerusalén y que al llegar al templo, el Señor, ¿qué hizo? Miró todo a su alrededor. Imaginen la escena. Jesús, después de esa entrada triunfal, como se le llama, llegó al templo y miró todo a su alrededor. Pero dice la Escritura ahí en Marcos que como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Se apartó de ese lugar porque ya era noche. Y vino el día lunes, hermano. Y la Escritura nos dice que el día lunes por la mañana Jesús entró nuevamente al templo. Acompáñenme a Mateo 21:12. Jesús entró al templo, hermano, y realizó algo que quedó marcado, por supuesto, para la historia. Mateo 21:12. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice el verso 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué, hermanos? Cueva de ladrones. El templo había sido convertido en un lugar de negocios ilícitos. Allí se vendían los animalitos precisamente para la Pascua, para ser sacrificados. La gente llegaba ahí para poder adquirir uno. ¿Sí? La Pascua, hermanos, recordemos que en el lenguaje original significa pasar por alto o pasar por encima. ¿Recuerda las plagas, hermanos? La última plaga que el Señor permitió para tratar con el pueblo egipcio y la dureza de su dirigente, ¿no es cierto?
en la última plaga, ¿qué advertencia o qué instrucción dio Dios? Que se sacrificara un cordero, ¿verdad? Y en la parte alta, en el dintel de las puertas, lo pusieran como señal para que el ángel del Señor no tocara a los unigénitos, no los acabara, no los matase. Porque el Señor había decretado que iba a venir juicio de parte de Él, matando a todo primogénito que hubiera en aquel lugar. Incluso lo de los animales. Pero el pueblo hizo como Él pidió. Y pasó por alto en las casas en donde había personas que confiaban en el Señor. E hicieron lo conducente. La Pascua festeja eso, hermanos. Festeja que Dios pasó por alto en su momento ese castigo, ese juicio sobre su pueblo, y también se festeja la liberación, por supuesto, del pueblo judío de manos de los egipcios. Reitero, era tiempo de Pascua. Vendían los animales, pero estaban haciendo cosas inadecuadas al momento de hacer el cambio de moneda. No era la misma moneda, venían de distintas regiones. Obviamente no había casas de cambio allí, pero fungían estas mesas como si lo fuesen. Personas de distintas regiones traían una moneda distinta y al tiempo de cambio ahí era cuando eran engañados o les daban mucho menos por su dinero. Es decir, en el tiempo de la Pascua estaban abusando del tipo de cambio para con los compradores. Este hecho, hermanos, originó la reacción de Cristo, de la limpieza que Él llevó a cabo. Y esto, hermanos, debe de traer una reflexión a nuestra vida. Porque somos templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Haciendo un símil, si me lo permite. El Señor miró, llegó al templo y vio que había algo inadecuado, que había negocios que no eran lícitos, vio cosas sucias. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Qué ve el Señor hoy en este día, en nuestra vida? ¿Qué ve en nuestro ser? ¿Qué ve en nuestro corazón? ¿Qué ve en nuestros pensamientos? ¿Qué tan limpio está nuestro ser, hermanos? Jesús vio cosas malas en el templo, pero ¿qué ve Él hoy en nuestra vida como templo de su Espíritu? Ciertamente, esto puede llevarnos a reflexionar, hermanos, acerca de nuestra vida, pero también a revisar, hermanos, cada rincón de nuestra vida, cada intención, cada área de nuestro pensamiento, hermano, para si acaso reconocer que puede haber pecado. Reflexionar en nuestra manera de vivir, en cómo estamos viviendo. Si solo cuando venimos a la iglesia tenemos una conducta correcta ante el Señor, pero ¿qué en la semana? ¿Qué en la semana cuando no estamos aquí leyendo la Escritura? ¿Qué en la semana cuando no estamos juntos como un cuerpo de Cristo alabando al Señor? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Cómo son nuestras miradas? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestro actuar? Un buen momento para reflexionar y meditar en ello. Un buen momento porque si acaso hay pecado, hermano, en nuestra vida, por supuesto podemos acercarnos a Él para confesar nuestro pecado y el Señor, hermano, nos va a limpiar en su grande misericordia y su grande bondad. Retomando nuestra historia, hermanos, la limpieza que Jesús hizo del templo, pues ¿qué cree que provocó en los fariseos y los escribas y los saduceos? Más enojo, más molestia. Porque ellos controlaban todo aquel comercio ilícito. Ellos controlaban lo que se hacía ahí en el templo. Más enojo, reitero, para estos hombres.
A Jesús le seguían por sanar a muchos enfermos, le aclamaban por su bondad. Súmele a ello, hermano, que llega Jesús y voltea las mesas y las sillas para acusar a los cambistas. Imagine el corazón y los pensamientos del Sanedrín, por ejemplo. Imaginen los pensamientos y el corazón de los saduceos y fariseos. Simplemente, hermano, procuraban matarle. A ese nivel era su enojo. Procuraban matarle. Con ese hecho Jesús, hermano, en el templo, la limpieza, prácticamente estaba sentenciando su muerte. Vamos a Lucas 19, 47. Lucas 19, 47, por favor. Lucas 19, 47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban, ¿qué, hermanos? Matarle. Ahí está muy claro en la escritura. Eso sucedió en el día lunes después de su entrada a Jerusalén. Había llegado el día martes, hermano. Y precisamente escribas y fariseos buscaban la manera, hermano, o a toda costa de hacerle caer. Haciéndole preguntas de distinto tipo, hermano. Hacerle caer para acusarlo, para prenderle y para matarlo, como lo leímos. Jesús decide, en cierto sentido, hermano, confrontar la vida de estos hombres. ¿Sabe cómo lo hizo? A través de parábolas. A través de parábolas los confrontaba. ¿Recuerda la parábola, por ejemplo, de los dos hijos? Que había un viñador, les dijo, y les contó Jesús que un día le dijo a uno de sus hijos que fuera a trabajar en su viña. El primer hijo le dijo, sí voy a ir. ¿Y qué hizo? Y no fue. Al segundo hijo le dijo, ve a trabajar en mi viña. Y le dijo, ¿qué? No voy a ir, pero fue. ¿Recuerda la pregunta que le hicieron a Jesús? La pregunta que hizo Jesús, hermano. ¿Quién de esos hijos qué? Hizo la voluntad del Señor, o del Padre, ¿no? O del dueño, del Padre que era dueño de esa viña. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Le dijeron, por supuesto, que el que fue. Pero vino después a confrontar a los fariseos y les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. De esa manera, hermanos, el Señor Jesús, tan fuerte, tan tajante y contundente, estaba enfrentando a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué? Porque les dijo después, ustedes no se arrepintieron. Vino Juan el Bautista y los publicanos y las rameras, ¿qué? Le creyeron, ¿verdad? Pero ustedes no han creído. Muy fuerte, hermanos, esta confrontación de Jesús en este día martes. Parábolas como la fiesta de bodas, hermanos, que nadie quería ir a la fiesta y le dijo, Señor, nadie quiere venir. Pues trae a los mancos, a los ciegos y invítalos. Si ellos no quieren venir, vendrán otros. ¿A quién le estaba hablando, hermanos? A los fariseos. Los labradores malvados, ¿recuerdan, hermanos? Un hombre que plantó una viña, ¿qué hizo? Se la dio para arrendarla a otras personas, ¿no? A estos labradores. Y envió a uno de sus siervos. ¿Qué le hicieron a este siervo? Primero, si mal no recuerdo, lo golpearon. Envió uno. Después al segundo siervo lo envió. ¿Y qué hicieron estos labradores malvados? Lo golpearon, lo apedrearon pegándole en la cabeza. Y regresó tal cual, golpeado, imagínense. Y así sucesivamente fue enviando a distintos siervos. A unos, dice la Escritura, a unos golpearon y a otros mataron. Pero llegó un día en que tomó una decisión el dueño y dijo, voy a enviar ¿a quién? A mi hijo. Apuntando en esta historia, ¿a quién, hermanos? Al Señor Jesucristo. Les hablaba en parábolas. Y voy a enviar a mi hijo.
Tal vez sabiendo que él es el hijo del dueño de la viña y que ellos están trabajando, a él sí, respeten y perdonen. ¿Qué sucedió con estos labradores malvados al saber que había enviado el dueño a su hijo? ¿Le tuvieron respeto? No, dijeron, este es el heredero, este se va a quedar con todo, no nos conviene, y decidieron completa y tajantemente matarlo. Jesús estaba hablando de sí mismo al corazón de esos hombres que no alcanzaban a ver lo que el Señor, o a entender lo que el Señor estaba hablando por parábolas. Marcos 12:10, hermanos. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, ustedes no están entendiendo, ni aún la escritura habéis leído. Le confrontaba a estos hombres que la piedra principal que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal. Es decir, ustedes están y han desechado al Hijo de Dios, a la piedra inamovible. Eso es lo que ustedes están haciendo. Hermanos, como podemos ver, a lo largo de la historia, muchos han rechazado a Jesús. Aquellos que horas antes tendieron sus mantos y sus palmas a sus pies al paso de Cristo, esos mismos días más tarde lo llevarían a la muerte. Ese rechazo, hermano, sigue sucediendo al día de hoy. Eso sigue aconteciendo con Cristo. Se repite hasta hoy. Y sabe, se repite allá afuera de las iglesias, pero también ese rechazo se repite dentro en las iglesias. Hasta que aquella gente que está afuera y el inconverso dentro de las iglesias entregue su vida por completo al Señor. El Señor sigue teniendo misericordia para con las personas, y cada vez, hermanos, que una persona es expuesta a la palabra de Dios, es una oportunidad más de salvación. Cada exposición a la palabra bendita de Dios es una oportunidad de decidir entregar la vida a Cristo, o de no hacerlo. O de no hacerlo. Déjame decirle algo. A usted, si hoy está aquí sin el Señor, lo que usted decida con el ofrecimiento de Dios a través de Cristo, que es su salvación, lo que usted decida con Cristo va a determinar a dónde va a pasar la eternidad. Va a determinar esa decisión a dónde pasará la eternidad. Si la pasará con Cristo para siempre, o en un tormento que también es para siempre. Espero que usted haya ya decidido por Cristo. Espero que usted ya haya sido sensible a la voz del Espíritu de Dios. Porque solo hay un camino, una verdad y la vida, y esa es Jesucristo. En nadie más hay salvación para la vida de una persona. No hay otro nombre bajo el cielo, ¿en qué, hermanos? Dado a los hombres, en el cual una persona pueda ser salva. No lo hay, solo en Jesucristo. A estas alturas llegamos al día miércoles, hermanos. Jesús ya tenía pues mucho más adversarios que le odiaban por todo lo que ya había hecho. Y como vamos a ver, tuvieron una reunión. Estos hombres se reunieron con el sumo sacerdote para planear lo que iban a hacer, un complot prácticamente. Mateo 26, hermanos. Veamos esto ahí en las Escrituras. Mateo 26, versículo 1.
Mateo 26:1. Dice la Escritura, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, entiendas, hermano, la confrontación por medio de parábolas a los escribas y fariseos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser, ¿qué, hermano? Crucificado. Jesús fue prediciendo su muerte cada vez con mayor énfasis. ¿Qué pretendía Jesús, hermanos? Ir preparando a sus discípulos para aquel día. Pero también irlo preparando no solo cuando lo vieran en una cruz, sino también para su partida. Ellos se iban a quedar sin su maestro, hermanos, en esta tierra. Y el Señor los fue preparando con todas estas enseñanzas y todo eso que les hablaba. Mateo 26:3, ahí donde está, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Verso 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, ¿y qué? Y matar. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ya que en la fiesta de la Pascua, lo hemos dicho, se reunía una gran cantidad de personas y a Jesús le seguía mucha gente, hermano. Estaban previendo o evitando, mejor dicho, aprender a Jesús ahí en medio de toda esa gente para que no hubiera un escándalo o un alboroto en el pueblo. Hermanos, si Jesús fue perseguido y padeció, nosotros como sus seguidores debemos estar conscientes y preparados, hermano, para padecer. ¿No es cierto? Debemos estar preparados, hermanos, para ser ofendidos tal vez por ser cristianos, para ser rechazados por seguir a Cristo, incluso, ¿por qué no decirlo?, despreciados por ser de Cristo. Por hablar la verdad, hermanos. El hablar la verdad va a ofender a mucha gente. Jesús lo hizo al confrontar a tantas personas en aquel tiempo, que causó enojo y molestia e ira en sus corazones. Nosotros, si en este mundo hablamos verdad, hermano, no vamos a ser gratos. No vamos a ser gratos, hermanos. Debemos estar conscientes de ello. ¿Sabe qué va a decir la gente cuando compartamos la palabra de Dios? Nos va a decir: ¿cómo crees que voy a perdonar a mi enemigo, por ejemplo? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Me dañó. La persona que no conoce de Cristo va a decir: ¿cómo crees que me voy a sujetar a mi esposo? ¿Cómo va a ser eso bueno? ¿Cómo que poner la otra mejilla? ¿Cómo que amar a la mujer y no? Pues dice el mundo, ¿verdad? Como dice, ni todo el amor, ni todo ¿qué? Eso dice el mundo. La Biblia nos enseña otra cosa. El mundo no entiende la verdad. No puede aceptarla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le confronta con su manera de vivir. Porque la palabra de Dios, que es la verdad, confronta el pecado. Por ello, hermanos, el hijo, la hija de Dios, se esfuerza por tener una vida piadosa. Es decir, una vida piadosa es esforzarse por obedecer y hacer la voluntad de Dios. ¿No es cierto, hermano? Usted es de Cristo, usted se está esforzando cada día por llevar una vida de piedad. Pero hay algo que nos dice la Escritura: quien quiera vivir piadosamente. Vamos a 2 Timoteo 3:12, por favor. ¿Alguien lo puede leer fuerte, hermanos? ¿Algún varón? Fuerte y claro, por favor. 2 Timoteo 3:12. Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gracias, hermano. Y también dice ahí todos. ¿Quiénes son todos, hermano? Todos los que ¿qué? Los que quieren vivir piadosamente. ¿En quién? En Cristo. ¿Padecerán? Padecerán, hermano. Padeceremos persecución. Desprecio, rechazo, ofensas. Mira, hermano, el creyente fiel debe esperar sufrimientos por causa de Cristo. Si Cristo, hermanos, que es nuestro Maestro, padeció, ¿qué podemos esperar quienes lo seguimos? ¿Qué podemos esperar nosotros que decimos seguir a Cristo en este mundo? ¿O qué podemos esperar del mundo? ¿Que nos trate bien, hermanos? ¿No? Va a haber ataques, acusaciones, difamaciones, por supuesto. Y más cuando hablemos de la palabra de Dios, que confronta el pecado de la humanidad. Por ello, hermanos, sabiendo esto, fortalezcámonos en Él. Fortalezcámonos en el Señor, hermanos, para cumplir con la gran comisión que tenemos cada uno de nosotros. El plan perfecto de Dios debía continuar, hermanos. Y es aquí en donde aparece un personaje clave en la historia para los planes de Dios. Su nombre, Judas, Judas Iscariote. Jesús había escogido a Judas para que fuese uno de sus discípulos, para que aprendiera de él, para que tuviera comunión con él, para que fuera su apóstol, el apóstol de Jesucristo. Imagínense, este hombre, Judas Iscariote, comió con Jesús, caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, aprendió de él, fue testigo de la compasión que Jesús tuvo para con la gente, fue testigo de los milagros de Jesús, pero nada de eso le bastó. Más aún permitió que Satanás dirigiera su corazón. Lucas 22:3, por favor. Así lo enseña la Escritura. Lucas 22:3 nos dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y entró Satanás en Judas. Y siguen narrando los evangelios ahí en Mateo, hermanos, en el capítulo 26, que Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Ese hombre no había podido controlar su avaricia. Judas, hermanos, es muestra de lo que puede suceder con lo digo así entre comillas, con un seguidor de Cristo, porque él iba con él. Judas iba con él. Un seguidor de Cristo que no le permite al Señor gobernar su vida, no va a poder vencer sus tentaciones. Alguien que dice seguir a Cristo, quien no se somete al señorío de Dios por la obra de su Espíritu Santo, por la guía de su palabra, no va a poder vencer las tentaciones. Si no le permitimos a Jesús ser Señor en nuestra vida, es decir, gobernar y dirigir nuestra vida, nuestras debilidades, hermanos, van a terminar por dominarnos, incluso destruirnos a cada uno de nosotros. La importancia de someter nuestra vida al Señor. ¿No es así, hermanos? Y llegaba el día jueves. El Salvador camino a la muerte. Este día jueves era el último tiempo con sus discípulos.
y celebrarían su última cena juntos. La cena de la Pascua, la cena con el Señor. Lucas 22:14, hermanos. Lucas capítulo 22, verso 14 en adelante. ¿Estamos ahí? Está hablando Jesús. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quiénes, hermanos? Los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartió entre vosotros. Y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, dice el verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Un nuevo pacto. El antiguo pacto, hermano, era aquel sistema de sacrificios de corderitos, ¿verdad? Que no quitaban el pecado del mundo, lo ocultaban. El nuevo pacto está basado en el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Luego entonces, hermanos, Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Jesucristo es nuestra Pascua. La sangre de Cristo, hermano, sellaba este nuevo pacto entre Dios y los hombres. La sangre de Cristo derramada. Es decir, al decir que la sangre de Cristo fue derramada, está diciéndose otra cosa, no otra cosa que es la muerte de Jesús. Al hablar de la sangre de Cristo es hablar que Cristo murió. Sin sangre no hay vida. Si se derramó su sangre, Él murió. ¿Con qué propósito, hermano, se derramó esa sangre? Como un sacrificio, ¿verdad? Para el perdón de pecados. La sangre de Cristo se derramó para el perdón de pecados. No para, como hoy a veces en algunos lugares se utiliza, valga la expresión, la invocan supersticiosamente para bendecir negocios, para bendecir autos. No es para eso, por supuesto, hermano. Todo eso es por una ignorancia tan grande, hermano, de la palabra de Dios. Luego dice, y lo cubro con la sangre. No hay tal en la Escritura. La Escritura dice que por la sangre de Cristo fuimos redimidos. Que la sangre de Cristo es para el perdón de nuestros pecados. Eso dice la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por si lo quiere checar en Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Volviendo a la cena del Señor, Lucas 22, hermanos, por favor, Lucas 22, seguimos ahí, verso 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¡Qué afirmación, hermanos de Cristo! Lucas 22 dice, y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Dice el verso 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos será el que había de hacer esto? Había, hermanos, incertidumbre. Imagínense qué se preguntaba o qué pensamientos pasaban en la mente de los discípulos. Era una verdad tremenda lo que estaba afirmando Cristo.
Aquellos hombres que habían caminado, que habían mostrado lealtad al Señor, que habían estado con Él 3 años juntos, hermano, que habían sido enseñados por el Señor. Y el Señor les dice, alguien de aquí me va a entregar, me va a traicionar. Preguntarse quién era. No sé si se voltearían entre ellos a mirar, qué sé yo. Imagina eso. Una traición que el Señor mismo estaba afirmando. Qué fuerte, hermanos. Aunque Judas había estado con Jesús 3 años, estaba presenciando uno de los acontecimientos más importantes con el Señor Jesús. Ahí en la cena. Él estaba ahí, Judas estaba ahí, hermanos, escuchando implicaciones eternas de los labios de Cristo Jesús. Pero su mente no estaba ahí. La mente de Judas no estaba ahí. Sus pensamientos, su mente estaban en otro lado. Tal vez pensando en qué momento irse, ¿no? Pensando en las monedas de plata, qué sé yo. Sus pensamientos hoy están aquí, hermano. Qué bueno, que así sea. Continuando con la cena. Judas Iscariote buscaba la oportunidad de entregar a Jesús cuando las multitudes ya no estuviesen con él. ¿Cuál era el momento más propicio, hermano? Cuando se iba a orar. ¿Por qué? Con sus discípulos, ¿verdad? Nada más, pero ya no con las multitudes, que podían causar una revuelta muy seria si veían que su maestro hasta ese momento fuese aprendido. Entonces, hermanos, se van al monte de los olivos. Camino a este monte, Jesús anuncia la negación de Pedro. Pedro, que aquel hermano, hombre arrebatado, atrevido, hermanos, y hombre que había afirmado con contundencia que seguiría a Cristo a donde él fuera, ¿no es cierto? Que incluso hasta la muerte le seguiría. Sin embargo, esa firmeza con que pronunció esas palabras quedó deshecha horas después cuando le negó. Esto también trae una reflexión a nuestra vida, hermanos. ¿Usted cree que cuando Pedro afirmó eso, él estaba completamente convencido de lo que afirmaba? ¿Sí? Pero por supuesto que lo estaba. Se le dijo, maestro, hasta daría mi vida por seguirte. Claro que estaba convencido, estaba seguro, estaba convencido de lo que él pensaba en ese momento. Él confiaba en lo que él estaba pensando y afirmando. Pero no sucedió así, hermano. Esto, reitero, trae una enseñanza a nosotros. A no confiar en nosotros mismos. A no confiar en este sentido en nuestros pensamientos, y le agrego, emocionales. A no confiar en nuestro corazón engañoso. Pero también debemos de reflexionar, o esta enseñanza nos debe de llevar a meditar que si pensamos estar firmes, hermanos, debemos cuidar algo. ¿Qué es? En no caer. Tengamos cuidado. Se requiere humildad, hermano, para ver las cosas de esta manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Amén, hermanos. Útil para nosotros. Ahora, hermanos, se dirigían a Getsemaní, donde Cristo enfrentaría las horas más terribles y difíciles de su vida terrenal. Mateo 26:36.
Hermanos, ¿se da cuenta? Estamos haciendo un viaje en todo este camino, ¿verdad? Son muchas más porciones de la Escritura, pero estamos tratando de resumir y de tocar puntos muy importantes para recordar todos estos acontecimientos que debemos llevar en nuestra memoria siempre. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní, hermanos, como dato, significa prensa de aceite. Había árboles, era un huerto en el Monte de los Olivos, en donde había prensas para exprimir esas aceitunas, ¿sí? Y extraer el aceite. Y se entiende, hermanos, que era un lugar hermoso, un lugar en donde Jesús frecuentaba ir con sus discípulos, como ya dijo nuestro hermano, a orar. Y luego dice el verso 37, Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿recuerda quiénes eran los hijos de Zebedeo, hermano? Jacobo y Juan. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Aquí el Señor se apartó de 8 de sus discípulos y se llevó a los otros 2. A los otros 3, porque faltaba uno. ¿Quién era? Todavía estaba ahí con él. Aún no se iba. Pero se apartó de estos discípulos y solo se llevó a Jacobo y a Juan, a los más allegados. Quería que orasen con él, pero finalmente no lo hicieron. Lo dejaron solo. Jesús estaba sufriendo profundamente. Era un gran sufrimiento, hermanos, tanto físico como mental en su humanidad. Luego dice el verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yo le hago una pregunta hoy, hermano. ¿Usted cree que Jesús, ¿por qué estaba angustiado hasta la muerte Jesús, hermano? Así es. Porque le iba a preguntar, ¿usted cree que el dador de la vida, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas, iba a tener temor a la muerte? No. Implicaba cosas muy importantes, hermanos. Muy importantes. La agonía de Jesús, eso que él experimentó tan tremendo, no estaba ocasionada por el temor a la muerte física, sino por llevar en él el pecado, pero lo que esto iba a implicar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. El pecado lo llevó en su humanidad, en su cuerpo, no en su deidad, hermanos, porque Él es santo, porque Él es Dios. Sin pecado y sin mancha. Verso 39, Mateo 26, siendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Recuerde, hermanos, que la copa simboliza diferentes cosas en la Escritura. Puede simbolizar bendición, ¿no? Como en el Salmo 23, ¿qué nos dice? O puede simbolizar la ira de Dios. Apocalipsis 15:7. Apocalipsis 15:7, hermanos.
Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas ¿de qué? De la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, escuche por favor. Como consecuencia de cargar en él el pecado del mundo, iba a experimentar la ira y el abandono del Padre, porque el Padre es un Dios santo, santo, santo. Ese era el golpe más duro, hermano, de todos. Todo esto explica la tremenda angustia que estaba pasando Jesús. En una unión eterna y perfecta, en este momento en que Él llevaba el pecado allí en la cruz, la ira de Dios, justa por supuesto, una ira santa de Dios, iba a venir sobre Él, iba a haber una separación temporal de su Padre. Por eso dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice ahí que estaba en agonía, hermanos. Era una lucha extrema, emocional, la que estaba viviendo en angustia el Señor por la causa que ya explicamos. ¿Quién escribió? Bueno, ¿qué era Lucas, hermanos? ¿Qué profesión tenía Lucas? Por algo, hermanos, él decía grandes gotas de sangre. ¿Sabe que hoy la ciencia, como ya lo enseñamos en algún momento, eso tiene un nombre, es hematidrosis? Tiene ese nombre. Es un flujo de sangre en la transpiración causada por una angustia extrema. ¿Está la presión de alguien, hermanos? Que coloquialmente podemos decir que los capilares de subcutáneos llegan a romperse. Esto estaba experimentando el Señor. Dice un comentarista, es una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa, como condenados a la muerte. Fin de la cita. Mateo 26:40. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aún Cristo pidió al Padre en repetidas ocasiones le fuera pasada de él esa copa. Su oración al final siempre, hermano, siempre fue que se hiciera, ¿qué? La voluntad de su Padre. Sabemos que Jesús venció en la cruz, ¿no es cierto, hermanos? Padeció antes, sí. En agonía, sí. En su humanidad, sí. Pero en la cruz tuvo victoria. Él oró. Él obedeció, mostró su fe, su confianza y se sometió a la voluntad del Padre. No olvide eso, hermano. En tiempo de aflicción y de dolor y de dificultad, no deje de orar, no deje de obedecer a Dios, no deje de fortalecerse en su fe y obedezca al Señor. ¿Y sabe qué? Él le va a sostener. Él le va a sostener. Mateo 26:43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado, ¿qué, hermanos? La hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En manos de pecadores. La hora había llegado para él. Él estaba consciente de ello. Había preparado a sus discípulos. Había confrontado a aquellos hombres. Pero todo, hermanos, para cumplir el plan perfecto y soberano de Dios. Era el plan de Dios que padeciese y que diera su vida en rescate por muchos. Concluimos, hermanos, por hoy. Qué eventos tan importantes, ¿verdad?, rodearon la última semana de Jesús. Estos eventos, hermanos, siguen impactando a la humanidad hasta el día de hoy. Por ello también nosotros, hermanos, al recordar, al escudriñar la Escritura como hoy lo hacemos, reitero, no como una tradición, estamos estudiando la palabra de Dios, nos lleva a recordar su sacrificio. Todas las veces que nos reunimos aquí, hemos recordado el sacrificio de Cristo. En las alabanzas, en su palabra, en saber que somos libres, en que solamente Él trae libertad al hombre, el perdón de pecados. Pero también hoy, hermanos, no es la excepción. Los otros días podemos recordar su amor, ¿no es cierto, hermanos? Hoy también podemos recordar su misericordia y su salvación. Y sabe, el ofrecimiento de salvación sigue siendo el mismo hoy. Sigue siendo el mismo hoy, hermanos, ese ofrecimiento. Porque es el mismo Dios, nuestro Señor es el mismo. Sigue vigente para aquel que en arrepentimiento y fe venga a los pies de Cristo. Hoy sigue vigente ese ofrecimiento. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Salvador. ¿Sabe por qué sigue vigente? Porque Él es el Mesías. ¿Sabe por qué sigue vigente? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que iba rumbo al sacrificio más extraordinario en la historia de la humanidad. Esta dice la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Ojalá y podamos vernos aquí mañana. Aquí le esperamos. Porque vamos a recordar, hermano, las últimas horas de Jesús antes de ser crucificado. Vamos a recordar su arresto, su escarnio, cómo fue ofendido, abofeteado, escupido, lacerado, todo lo que fue su sufrimiento. Y lo último que Él exclamó en aquella cruz, hermano: bendito sea el Señor y su sacrificio. Bendito sea nuestro amado Salvador, porque en esa cruz nos dio la libertad para poder ser llamados hijos de Dios, hermanos. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar a nuestro Padre. Señor, bendice tu palabra y te damos gracias por ella. Gracias, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón. Hay gratitud porque es inevitable recordar tu amor, Señor, cuando venimos a tu palabra, Señor. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hoy tenemos esa libertad, Señor, para externarte nuestra gratitud. Gracias por recordarnos todos estos acontecimientos, Señor, que entendemos, Señor, y los comprendemos porque tu Espíritu mora en nosotros, Padre.
Oye, y sabemos que cada uno de estos acontecimientos fue dirigido por tu voluntad soberana, Padre. Por eso te pedimos que cada día, Señor, podamos recordar lo que todo esto representa para nosotros. No una simple historia, Señor, no una mera tradición, no una época del año, sino que cada día, Señor, podamos ver tu amor y tu misericordia en nuestra salvación, la salvación que nos has dado en tu gracia. Te rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen, por los que estén aquí, Señor, y no hayan entregado su vida a Cristo. Pedimos por ellos, Señor, por nuestros familiares, Señor, que no tienen la salvación. Padre, ellos te necesitan grandemente. Y si tú no los traes, Señor, a Cristo jamás, Señor, ellos por sí mismos decidirán venir a Él. Por ello te rogamos, Señor, hoy te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que obres, Señor, por tu Espíritu, por la salvación de esas vidas, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Y permítenos estar aquí el día de mañana con corazones dispuestos y necesitados de tu enseñanza, Señor, para ser edificados en tu verdad, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria por siempre, Señor. Despídenos y llévanos en tu paz, Señor, porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos aquí el día de mañana. Aquí estaremos, hermano, a partir de las 6, si Dios quiere.